Hare Krishna, muy buenos días a todos los devotos que nos siguen en nuestro grupo de Face, aquí de nuestro templo de Radha Govinda Mandir. Y bueno, estamos dando nuestra clase de hoy. Hemos estado un poquito ocupados con esto de que es diciembre y hacemos un pequeño maratón en el buen sentido para distribuir libros de Prabhupada y así también vender otras cositas para obtener ingresos para el templo. Y hemos estado ocupaditos, pero hoy pudimos estar. Vamos a ver la siguiente semana, según el clima nos deje, para estar con ustedes aquí en las clases de Bhagavatam. Entonces vamos a leer el cuarto canto, capítulo 9, texto número 14, titulado Dhruva Maharaj regresa al hogar de su padre. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narotamang Devim Sarasatim Vyasam Tato Yayang Udiraye. Bueno, vamos a leer el Bhagavatam, voy a leer el sánscrito. Kalpaneta kilan yagare nagrinan sate pumasade ananta sakastanke yanavi sindurujak kachanap kalapatma garbediunam bhagavate pranatosmis tasmaini. Traducción. Voy a leer yo solo. Mi querido Señor, al fin de cada milenio, la suprema personalidad de Dios, Garbhodakashayi Vishnu, disuelve todo lo manifiesto dentro del universo en su vientre, y él se acuesta en el regazo de Sesanaga. Desde su ombligo surge una flor de loto dorada, y en esa flor de loto el Señor Brahma es creado. Yo puedo entender que tú eres el Señor Supremo, por lo tanto te ofrezco muy respetuosas reverencias. Significado de su divina gracia, Srila Prabhupada. Dhruva Maharaj entendía que la suprema personalidad de Dios es completo. En los Vedas se dice, Yasmin Viyate Sarvam Idam Viyatam Bhavati. Conocimiento recibido a través de la misericordia sin causa del Señor. Y es tan perfecto que tal conocimiento el devoto se vuelve equipado con todas las diferentes manifestaciones del Señor. El Señor Kshirodakashayi Vishnu estaba presente ante Dhruva Maharaj, quien puede también entender las otras formas del Señor, del nombre Garbhodakashayi Vishnu y Kshirodakashayi Vishnu, o sea, Mahavishnu. Sin embargo, Mahavishnu se establece en el Rama Samhita 5.48. Yasai Kanistan Sita Kala Atabalambyan Yivantik Loma Vijala Yaganandanata Vinur Mahana Itayasyam Kala Vishesha Govindan Adi Prushantan Aham Vayami. Al fin de cada milenio, cuando todo el mundo material es disuelto, todo entra en el cuerpo de Garbhodakashayi Vishnu, quien mora en el regazo de Sesanaga, la otra forma del Señor. Aquellos que no son devotos no pueden entender las diferentes formas de Señor Vishnu y su posición concerniente a la creación. Algunas veces los ateos arguyen cómo puede una flor tan grande surgir del ombligo de Vishnu. Ellos consideran que todas las afirmaciones del Shastra para hacer solo cuentos, historias con S así, stories, o sea, cuentos. Como resultado de su inexperiencia en la verdad absoluta y su reluctancia a aceptar la autoridad, se vuelven más y más ateos y no pueden entender a la suprema personalidad de Dios. Pero un devoto como Dhruva Maharaj, por la gracia del Señor, conoce todas las manifestaciones del Señor en sus diferentes posiciones, y se dice que cada uno que aún tiene una poca de la gracia del Señor puede entender sus glorias. Otros pueden ir a especular sobre la verdad absoluta y son incapaces de entender al Señor. En otras palabras, a menos que uno venga al contacto con un devoto, no es posible entender las trascendentales formas
del mundo espiritual y las actividades trascendentales. Pues otra vez, Kalpane tan akilan yagateraninang satepumana digananta sakatantye yanavi sinduluka kachanaloka patman garbediumang bhagavate pranatasmitasmai. Mi querido Señor, al fin de cada milenio, la suprema personalidad de Dios, Vishnu, disuelve todo lo manifiesto del universo en su ombligo, en su vientre, y él se acuesta sobre Sheshanaga, y sobre su ombligo surge una flor dorada, y en esa flor de loto dorada Brahma es creado. Yo puedo entender que tú eres el mismo Señor Supremo, y por lo tanto te ofrezco mi respetuosa reverencia, el mismo Supreme Godhead, Supremo Dios, Godhead, el jefe de todos los dioses, Supremo Dios. Om Yanati Mirandasya Yananyana Salakaya Chakshurum Militanyena Tasmai Si Gurave Namaha Si Chaitanya Manovistam Estapitanyena Bhutale Swayan Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Jaya Si Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadvaita Gadahar Sivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bueno, muchas gracias por seguirnos aquí, ¿verdad? Es Bhakta Luis, posiblemente, ¿verdad? Bueno, no sé aquí quién nos está siguiendo. Bueno, muchas gracias por seguirnos la clase. Bueno, aquí como leímos, se trata del tema, habla de la creación de Brahma. Es muy importante que cuando hablamos sobre el origen del universo, el origen de cómo esto es lo que está hablando aquí, cómo el Ser Supremo crea el universo, el origen de todo lo que existe, estamos hablando de algo que está muy por encima del conocimiento limitado que tenemos los seres humanos. Los seres humanos tenemos conocimiento muy limitado de todo el cosmos, el universo. Nadie tiene la capacidad, somos una partícula menos que un átomo ante todo el universo, no somos nada, simplemente ante este planetario ante el planeta no somos nada, es una cosa en que simplemente 20 metros ya no nos vemos, 100 metros ya nos vemos, ya no se ven, pasa un avión y ya no nos ve, ya qué decir desde la luna menos, y qué decir desde fuera del sistema planetario solar, y qué decir de otros sistemas planetarios, otras estrellas, qué decir de toda la galaxia, o sea, todo el universo, o sea, no somos nada, una cosa insignificante. Y lo que podemos observar con los aparatitos también es nada, somos nada, o una cosa insignificante en el universo, una cosita ahí. No es posible comprender cómo se manifestó en el universo, o sea, porque para entender cómo fue el origen del universo, tenías que tener una capacidad, primero de ir a los fines del universo, que no puede, muy apenas si se dice que fueron a la luna y que nunca han regresado, y hoy te están sacando una crítica de que las famosas fotos del Artemis, de la cápsula que va a mandar las primeras bases para colonizar la luna, no tiene estrellas, y hay fotos de otros satélites, otros que están llenos de estrellas, y declaraciones de astronautas que vieron un montón de estrellas. ¿Y por qué no tiene estrellas la foto de Artemis, nada? Los que están mandando. Está raro todo eso. Bueno, ahí se lo dejo a los especialistas, no es mi tema ni mi asunto. Pero, o sea, y luego de llegar al fin del universo, que es imposible viajar a millones y millones de años luz, más allá, o sea, no está al alcance de un ser humano. Y luego, por fin, después de eso, ir a millones de años en el pasado para ver qué dio origen al universo. Billones de millones de años. No puedo. Una máquina del pasado para ir a ver y observar y grabar, videograbar, estar midiendo con un laboratorio cómo se hizo eso. No, eso no. No es posible. O sea, no existe capacidad para el ser humano de saber del origen del universo. Esta es la postura que se llama agnosticismo, la cual reconoce el ser humano no tiene capacidad de hablar de esas cosas. Y en la realidad no somos omniscientes. Si negamos que existe Dios, un ser que creó este universo, estamos diciendo que no hay un ser omnisciente. O sea que todos somos con muchas limitaciones, que es una realidad. Nosotros vemos si hay muchas dimensiones, hay mucha materia negra, materia no sé qué, hay muchas cosas que no podemos observar, ni ver, ni medir, ni nada de eso, que están allí.
Nuestra visión es bien limitadita, es una cosita nada. Entonces, hablar del origen del universo. Ahora bien, Prabhupada explica que para un devoto no es difícil entender lo que dice el conocimiento védico. Si nosotros vemos de todos nuestros sentidos, Prabhupada explica en el Isopanishad, cuando habla del conocimiento védico, que todos los sentidos, nuestros sentidos más poderosos son las orejas, es el que tiene más capacidad de ir mal. El sonido lo podemos escuchar de muchos kilómetros, porque el ser humano está diseñado para aprender el conocimiento escuchando al conocimiento perfecto. No podemos generarlo, mas sí podemos entenderlo y con nuestra inteligencia y razón comprenderlo. Eso significa sutipanta, conocimiento descendente. Y eso significa aceptar el conocimiento védico, que nos da la revelación que el Ser Supremo, como dice Rivera, ¿quién puede hablar del origen del universo? Los devas, los dioses, fueron creados después. ¿Sí? Todos. ¿Quién puede hablar del origen de este vasto y aterrador universo tan gigante? Solamente el Ser Supremo puede, si es que alguien puede. Pues si él fue el que lo creó, me explico. Por eso hablar teorías sobre el origen del universo anticientífico. Es especulación. De hecho, de ahí viene el tema, o sea, vamos a hablar un poquito del tema. Prabhupada dice que hay gente atea, generalmente se burla de las descripciones cosmogónicas como estas que dan los Vedas, de que el Ser Supremo con su poder creó un loto gigantesco donde está todo el universo. Para un materialista eso es increíble y le llama eso mito. Y aquí vamos a hablar un poquito de lo que es el tema del mito. En realidad la palabra mito no significa ficción inexistente, no. Para los griegos la palabra mito quiere decir un relato, un relato antiguo. Y los cristianos, como para ellos la religión que no fuera judeocristiana, cuando llegaron a predicar a la Grecia, los judíos y cristianos, toda religión que no fuera la de ellos era falsa. Y ahí asociaron la palabra mito con la falsedad. ¿Sí me explico? Se creó esa idea de falsedad. Entonces, ahora se ha creado, hay varios, todavía no se ponen de acuerdo los académicos sobre el mito. Lo único que sí saben que hay mitos históricos, hay varios tipos de mitos. Hay mitos, por ejemplo, heroicos, de la historia de grandes héroes, así que hablan de cosas extraordinarias. Hay mitos fundacionales de cómo se fundó una cosa. Por ejemplo, Tenochtitlán, México, se fundó porque los aztecas, por la guía de su dios, entonces escuchamos, le dijeron que iban a llegar donde había un gran lago y había una pequeña islita, un cenote, donde vieran un águila devorando una serpiente y debían de quedarse. Ahí fundaron Tenochtitlán, ¿verdad? Así llegaron allá a Mixcoac, por ahí llegaron. Y ya luego los toltecas le dijeron, váyanse allá a Mixcoac, ¿no? Y se comieron a la serpiente los aztecas. Y así se fundó, ¿no? Que su Dios les dijo y llegaron a ese lugar. Es un mito fundacional, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Saltillo hay un mito de fundación, de que dicen que una vez don Alberto del Canto, no, pero portugués, él falaba portugués como galego, parecido al galego, ¿no? Entonces llegó aquí y llegó con mucha sed con el grupo y nada que encontrar unas fuentecitas de agua y un día llegó una burrita con el Santo Cristo del Ojo de Agua y fundaron el Saltillo donde está la iglesia del Santo Cristo, que están los manantiales todavía del agua del Saltillo porque hay saltitos de agua que salían así el agua. Y ahí llegó una mulita con el Santo Cristo cargándolo, ¿cómo ves, Rada? Y así se fundó. Ese se llama un mito fundacional. No es que no pasó, sí pasó eso. Pasó don Alberto, que es una figura histórica y todo eso. Y ¿cómo se llama? Y entonces, ahora que si se fue exactamente que alguien puso a Cristo un burrito para hacerle la historia y todo eso, bueno, ya es otro detalle que hay que probarlo para negarlo, ¿verdad? Para poderlo así, pero ese así se llama. O por ejemplo, así, ¿no? Es un tipo de mito fundacional. O Rómulo y Remo en Roma, que ellos una loba los crió y así crearon Roma. Ya está comprobado de casos de los lobos sí amamantan niños, sí han cuidado niños. O sea, no es, pero sin embargo es el mito, que se llama el mito. Y eso es normal en la historia. Bueno, y no sea mito no necesariamente que sí ficción así, no necesariamente. Y luego existen los mitos heroicos, como por ejemplo así de las figuras que los exaltan, ¿verdad? Mucho, grandes figuras que se hablan leyendas de él, ¿no? Como el Miocid, ¿no? Habla el cantar de gesta, de cantar que cabalgaba y de un solo cabalgado temblaba la tierra, y de un solo movimiento su sable mataba miles de musulmanes, sarracenos, ¿no? Musulmanes. Ah, eso era un mito heroico, se les llama, ¿no?
Y eso existe en la cultura. Ahorita vamos a hablar por qué. Y luego vienen lo que se llama los mitos cosmogónicos. ¿Cómo se creó el mundo? Que el Big Bang, dijo Carl Sagan, parece que fue el número 10 de sus capítulos de su serie Cosmos, aunque los atletas la han borrado como nada de eso, dijo que el Big Bang es el mito contemporáneo, de la época contemporánea, para explicar el origen del mundo. Porque es imposible comprobar, tienen muchos problemas, es una teoría nada más. De hecho, últimamente científicos con los nuevos descubrimientos de los telescopios dicen que no hubo un Big Bang, ya están tumbando la teoría, siempre se ha discutido, hay muchas teorías y hay muchas, pero bueno, pues lo que la gente cree, lo que la gente cuenta, ¿verdad? Entonces la gente lo cree, así se llama mito. O la evolución, que también no tiene pruebas, solamente es un mito cosmogónico del origen. O sea, son mitos, cada cultura tiene su mito, todos así, en el buen sentido de la palabra. Entonces, en el caso védico, como es conocimiento a Pablo y de 4 defectos dados por el Señor Supremo, claro que tiene que aprender con fe primero, y luego por la purificación y la experimentación, uno puede experimentar muchas verdades védicas que lo convencen de que esa es la verdad. Tiene uno fe, experimentando el bhakti y el razonamiento védico. Bueno, el punto es que muchas cosas que dicen los Vedas, la ciencia acaba de descubrirlas con sofisticada maquinaria, como los espermas, los átomos, todas esas cosas apenas lo están descubriendo cuando en los Vedas se habla hace miles de años, o la distancia de los planetas, como dice Surya Siddhanta, apenas lo están descubriendo la ciencia contemporánea, y es exactamente igual, o sea, por pequeñas diferencias de medidas. De metros, de pequeños así metros, o sea, es una cosa perfecta. La vida en el vientre, todo eso viene en los Vedas. Los espermas, ¿no? Son microscópicos, los microbios se hablan en los Vedas, muchas ciencias se hablan en los Vedas. Conocimiento perfecto que viene del Señor Supremo y de los rishis, los seres de otros, ¿verdad? El ser humano viene de los devas, seres humanos más perfeccionados y evolucionados, más perfeccionados. Entonces, de esa información, que ellos pueden ir al origen del universo. Hay muchas dimensiones, la dimensión física es sutil y luego la dimensión de conciencia, ¿no? De espiritual, esas dimensiones que existen pueden ir allá los sabios, el intercambio de seres de esos planos aquí y allá. Todo eso hablan los Vedas. Entonces ese conocimiento no es solo un mito fundamental, sí es en el sentido que tiene esas características de la cosmogónico, pero es que así es, o sea, es el conocimiento. Cuando uno llega a este conocimiento, así fue la verdad, conocimiento perfecto. Pero esto no lo pueden entender los materialistas, ni lo entenderán. De hecho, se burlan, ja, ja, ja. Pero también la misma física descubre que hay muchas dimensiones, que no nada más están las 3 dimensiones, hay más mundos paralelos a la vez aquí mismo, ¿sí? En los Vedas se habla de eso, que hay una dimensión paradimensional, que donde están los planetas, abajo hay ruedas así de tierra, así que se llaman varshas, que está en el centro de Bumandal, el monte Meru, que es un monte dorado así en forma de cono hacia arriba. Todo eso que también lo hablan otras culturas, porque eran parte de la cultura védica, que hay 7 planetas, sistemas planetarios superiores y 7 inferiores, ¿sí? Así desde Suarga, los Devas, luego van a otro tal, los Taparloka, Mahalokas y Dijaloka, así van llegando hasta Pramaloka, son 7 y 7 inferiores, como hablan muchas cosmogonías de las culturas del pasado. Y por ejemplo, cuando Mohammed cuando llega la famosa como Pegasa, ¿verdad? Que era una yegua alada con cara de mujer, llega y se lo lleva, sube por los 7 cielos de Alá, hasta llegar al trono de Alá, ¿sí? También, ¿cómo se llama? Enoch cuenta algo similar, que cuando tuvo esa y fue a los cielos, vio esa ascensión, esos 7 cielos. O sea, es lo mismo que dicen los mayas también, los 7 celos, en todos lados habla esa información védica, como Prabhupada Puta lo explica en su libro The Mystery of Sacred Universe, los misterios del universo sagrado. Ahora bien, entonces esto no es ficticio, es real, pero la gente materialista no lo puede percibir porque no tiene el método y no lo quiere. Y la primera cuestión para practicar el bhakti, que es un método, ¿sí? Es un método aplicado, racional, filosófico, científico, porque tiene experimentación, teoría, paso a seguir, todo eso, como explica en Lecta Devoción. Pero ellos, como tienen antagonismo a Dios y no tienen el puña suficiente, no van a entenderlo. Al contrario, están cubiertos por Maya, ellos no. Es perder el tiempo. De hecho, esa es la realidad. Pero es interesante que
por ejemplo, vamos a hablar un poquito de la historia del pasado. El pasado, toda historia humana que esté escrita en el pasado, nos da prueba, nos da constancia que en el pasado, como dice tanto la Biblia, la Ilíada, la Odisea, todos los textos antiguos así nos hablan que hubo gigantes, y el Instituto Smithsoniano fue demandado porque cubrió hallazgos de gigantes hasta de 8, 9 metros, 6 metros, ¿cómo se llama? Encubierto, es lo que es una materia de disciplina científica que ha salido ahora de ruptura al modelo darwinista, que se llama Historia Prohibida de la Raza Humana, y muchos antropólogos, paleontólogos, historiadores se están metiendo a investigar todo eso. Ya bien, aunque es una teoría muy materialista y muy distorsionada, pero algunos puntos tienen que ver con lo que dicen los Vedas, es la teoría de los antiguos astronautas, que el hombre desciende de seres de otros planetas, es cierto, de los Devas, eso dice, pero ellos lo interpretan de otra manera, ¿no? Pero es cierto eso y cada vez hay más apertura, ¿no? De hecho ya hasta el Pentágono reconoce que existen los UFOs, los fenómenos anómalos, ¿no? Que les llaman, o sea, fenómenos, objetos voladores no identificados. Y ha habido los testimonios de la gente que ha sido abducida por ellos y los investigados científicamente, el doctor Mapp, famoso científico de Harvard en psiquiatría, que estudió cómo la gente era llevada por esos seres y estudió muy científicamente eso, ¿no? Que ellos a veces las mujeres se embarazan y luego les llevan los bebés. O sea, intercambio de especies de otros mundos con el ser humano, como dicen los Devas. En la literatura védica se habla de ese contacto de seres que hay, los seres de los planetas bajos, de los patalas atalas, como dicen los contactos que estaban en los archivos del FBI, que ya los volvieron a esconder, pero los tenían en su página, que hablan de los contactos extraterrestres. Ahí decía que se venían de los atalas, los planetas así bajos, a la palabra atala, y los locas, así se decían locas en sánscrito. El sánscrito eran seres de allí. Y esto prueba lo que dice la cosmogonía védica. Y también dice que algunos así, en los Vedas se habla también que había personas que descendían, eran hijos de asuras con humanos y también de devas con humanos. Y toda la historia antigua lo dice en las culturas aztecas, en la misma Biblia, que los hijos de Dios, los ángeles, tuvieron hijos, se casaron con las hijas de los hombres, ¿sí? Dieron origen a los gigantes, en fin. Todo eso es la historia real de la antigüedad. ¿Sí? Todas las culturas nos hablan de dragones, de grandes reptiles, que son los dinosaurios, y han encontrado evidencia de que hay huellas de dinosaurios junto a huellas de seres humanos, y hay relieves de dinosaurios y pinturas y frescos en petroglifo. Mismo hay muchos, como en Colorado, que hay muchos hallazgos de dinosaurios ahí. Hay petroglifos de tiranosaurios y otros petroglifos, brontosaurios, están pintados junto a animales que están visibles hasta la fecha, visibles así, y algunos que no están porque son de Asia, pero estuvieron en América, leones, avestruces, impalas. Hubo un tiempo que también estaban, porque pasaban por Varenia, ¿no? Por ahí, por el lado de, era todo Pangea, y luego también, cuando vino la glaciación, pasaban de un lado para otro. Entonces, así es, esa es la realidad, o sea, esa es la historia real, pero cuando vino el siglo XIX, el siglo de las luces, cuando vino la desacralización del mundo, con el discurso jacobino, que empezó con la Revolución Francesa, la Ilustración, la Revolución Francesa, el racionalismo, luego el naturalismo, el materialismo dialéctico de Marx, ¿cómo se llama? El jacobinismo, el extremo antirreligioso, ateísmo, así también, todo eso, inventaron todo ese paradigma y crearon un nuevo paradigma en que la gente se volvió materialista, se olvidó de lo sagrado, pero existen muchas pruebas de eso. Y en la antigüedad esa es la historia real de la humanidad. Y además es cierto que existen también, por ejemplo, cosas que son, vamos a poner ejemplo de mito, a otro mito, es Santa Claus. Santa Claus, yo he leído dos versiones. Santa Claus fue una persona histórica, fue un santo. Así que unos dicen que era de ahí ¿cómo se llama este lugar donde era Sulimán Rada? Turquía. Y otros dicen que era de Alemania. Y ya luego, no, Turquía, y otros dicen que era de Alemania. San Nicolás existió, es una persona histórica que en la Navidad hacía muchos juguetitos y le llevaba juguetitos a los niños, así porque para conmemorar al niño Jesús, él le regalaba, y de ahí vino con la explotación de la Coca-Cola, ¿verdad? Crearon todo ese mito del Santa Claus que conocemos, pero en realidad era una persona que no tenía ese traje, tenía otro traje diferente. Me explico, pero es una figura histórica. Y así hay muchas historias, ¿no? Muchas cosas históricas que se transmiten en esa forma. Y esa es la forma en que se transmitía antiguamente la historia. Por ejemplo,
para terminar nuestra clase, la cultura entre más natural es, más sagrada es, más vive la naturaleza, más describe de esa forma, en forma mitológica, la historia. Por ejemplo, cuando llegaron las flotas de tanto los aztecas como todos los etnias americanas, de aquí de Mesoamérica y Aridoamérica, que es Norteamérica, a la flota de los invasores, los colonizadores, la describen de manera mítica. Usted lo leen y cómo lo describen y es una manera mítica de hablar. Ese es el lenguaje en que se transmitía la historia, ¿no? Por ejemplo, otro caso fue en la Segunda Guerra Mundial, en la Guinea, en las Islas Salomón. No es Nueva Guinea, es, ¿no? Ahí donde están las Islas Salomón, en el Pacífico. ¿Cómo se llama? ¿Nueva Guinea? Sí, ¿no? Nueva Guinea. No es la Guinea de África, sino Nueva Guinea. Que con el tiempo encontraron que los nativos de allí, donde fueron las pistas de aviones, se hicieron muñequitos de aviones y ellos describen que venían del cielo dioses, porque aprendían fuegos así nada más de las manos, les daban del hierro, producían comida, las latas de comida. ¿Sí me explico? Se volvieron cultos cargos, se le llama. Y por lo tanto esperaban que algún día regresaran los dioses ahí, ¿no? Aparte de los muertos, ojalá que se los comieran, ¿no? Nosotros los enterramos, pues se los comían. Así la gente, así los nativos. Y así se transmitía en forma mítica la historia. Es una forma muy natural, muy antigua y muy original de transmitir la historia. ¿Sí? Así. Y además que cosas supernaturales siempre aparecen y ahora se llaman leyendas, ¿no? La palabra leyenda originalmente significa la historia de los santos, que también se llama hagiografía. ¿Por qué? Porque tiene milagros, de cosas supernaturales. Y así luego ya se le utiliza nada más para casos históricos que tienen así relatos supernaturales y no se crea lo supernatural, pero se le agrega, llama natural a historias atribuidas a una persona que no sucedieron, pero que es una persona que sí existió. Pues la leyenda de Krishna, la leyenda de Ram, así dicen los materialistas, materialistas. En fin, pero es porque no quieren aceptar los milagros por el materialismo del siglo XIX. Esa es la historia, pero esa es la historia real de la humanidad. Y el movimiento de conciencia Krishna, sobre todo los intelectuales del movimiento de conciencia Krishna, tenemos el gran deber de enseñar y presentar de una manera racional bien esos temas para que la gente sepa que la historia es la historia del mundo. ¿Verdad? Nosotros descendemos de dos devas. Bueno, cada quien conoce mejor su familia, ¿no? Cada quien, ¿verdad? Así es, cada quien. Así es. Y sí hay gente que, por ejemplo, los vánaras, ahorita también se está estudiando un área que se llama fuctología, bifructología, que ya tiene 70 científicos, especialmente biólogos y primatólogos, especialistas, que están estudiando las huellas del Sasquatch, el que sobrevive todavía homínidos, hombres mono, que el Sasquatch, Yeti, almas se le llama, no en muchas partes se les llama. Hay los hobbies también, chaparritos que están ahí en la Indochina. Entonces, que los han visto pilotos, los han visto así, ¿cómo se llama? Exploradores, botánicos, científicos, los que estudian las aves, los han visto y ¿cómo se llama? Los han documentado también, todo eso, y lo están estudiando. Y ellos cada vez están presentando, y así para establecerla, porque ya tienen muchas huellas que tienen todas las características de una huella real. Y encontrás aquí a cuántos kilómetros de altura una montaña que para subir una máquina que pese 400 kilos y hacer esas imitaciones se requiere de un equipo demasiado bueno. Y no hay prueba de que ese equipo haya subido allí. Hay muchos así trabajos que se están cada día aceptando más. Y gracias a nuestros científicos de ISKCON, del Instituto Bhaktivedanta, Prabhu Dutta y Prabhu Sadaputa que estén la gracia de Krishna, se ha abierto en el área científica a escuchar estos temas, ¿no? Todo eso, que es un gran trabajo que hay que hacer, y es la historia real. Y para que esto, pues Prabhupada dijo, para poder hacer que la gente se purifique, eso hay que distribuir muchos libros. Y ahorita que es Navidad, la gente tiene más dinerito y puede comprar más libros para darles a Cristo. Hay que darle muchos libros de Krishna a la gente para que ellos puedan, así, ¿verdad?, recibir la conciencia de Krishna y se purifiquen, se acerquen más a Krishna. Y también nosotros tenemos que ser ejemplos como devotos de Krishna, en el sentido de que debemos de ser muy estrictos nosotros en
seguir nuestros sadhanas, seguir los ekadas, cantar las 16 rondas todos los días, mínimo 16, no hay por cantar 20, 18, entre más cante mejor, y seguir estrictamente los 4 principios, no comer cualquier cosa, porque también luego uno come cosas que no son hechas por devotos y se contamina uno, ¿no? Y evitar cometer ofensas a Krishna, a los devotos, a los templos. Hay que tener mucho cuidado porque lo puede uno volver a cubrir la energía ilusoria del Señor, la fuerza de Maya, la energía ilusoria. Así vamos a tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque las personas se cubren. Y es el libre albedrío del alma. O sea, Krishna te puede dar todo. Si lo quieres a Krishna, quiere te dar la inteligencia y todo para sí. Y si no lo quieres, quiere te dar para que lo olvides. Lo olvides. Empieza a pensar que ver todo mundano, ver hacia las deidades mundanas, ver a cómo se llama a los devotos como gente ordinaria, a los templos como lugares ordinarios. Y así es porque te estás cubriendo por maya, por ofensas. Y mala fe, mala fe. Sobre todo, y que dice una persona que nació en familia de devotos, no poder aprovechar este gran regalo. Yo a veces, me hubiera gustado conocer desde niño. Creo que muy joven entré muy... Sí, de niño conocí, pero digo, de haberme dedicado más niño. Me dediqué a los 17 años a Krishna, me consagré. Pero de todas maneras, si no hubiera tenido la vida anterior, qué bonito. Ya ni me acuerdo de esa vida, ¿verdad? Pero de todas maneras es maravilloso. Servir a Krishna es una maravilla, es una bendición enorme. Uh-huh. Bueno, vamos a parar aquí la clase, que nos esté siguiendo. Si tiene alguna preguntita. ¿Eres tú, Radha? Raguna, muchas gracias, Prabhu. Raguna, Raganuga Bhaktidas, gracias, Prabhu Raganuga. Reverencia a usted, gracias por seguirnos. ¿Alguna pregunta, Prabhu Raganuga Bhakti? Puede escribirla, ¿eh? Si tiene alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto. Esta clase la voy a poner en video de YouTube, de nuestro canal de YouTube, para que todos puedan conocer estos puntos muy importantes, ¿no? Y sí, afortunadamente Krishna nos dio las bendiciones por la visión de mi maestro espiritual y de los Vaishnavas y de Srila Prabhupada, de poder terminar mis estudios profesionales, de tener así hasta el doctorado, y escribir y predicar en la academia estos temas, porque sí es de importancia sublime. Parece que no hay preguntas, ¿verdad, Raghunath? Raganuga Bhakti Pedas. Muchas gracias, bueno, muchas gracias a los devotos que nos siguen, todas las glorias a Srila Prabhupada, ya era un pequeño darzancito de Radha Govinda, aquí ya no se ven, ¿verdad? Están un poquito lejos. Ya, Radha Govinda de aquí, ya.